¿Están viendo la presentación o no? Esa presentación. Ya, decimos ahí que la filosofía, ¿cierto? Nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. Y esto es súper importante porque yo siempre le he comentado que nosotros cuando estamos en una etapa temprana del desarrollo vamos repitiendo las mismas cosas que los demás nos van diciendo. Acuérdense, cuando somos chicos en este proceso del desarrollo de la mente humana, de la conciencia, uno los primeros aprendizajes son por repetición. Entonces empieza a repetir cosas que escucha, ¿ya? Y dentro de las cosas que uno escucha, no solamente escucha el nombre de los objetos, el nombre de las personas, sino que también se escuchan ideas, ¿ya? Y esas ideas también tienden a repetirse sin cuestionarlas. Ya, por ejemplo, nos enseñan de chicos la idea de lo que es bueno o de lo que es malo. ¿Ya? Y nos van de a poco armando una forma de vida, ¿cierto? De ver la vida que no está siendo cuestionada, sino que está siendo dada, está siendo entregada a uno y uno está siendo un receptor pasivo de esa información. ¿Ya? Ahora bien, esas personas que nos pasan la información a nosotros, muchas veces ellos también recibieron la información y tampoco la cuestionaron. Por lo tanto, es un sistema de repetición, y a eso se le llama tradición. ¿Ya? Y se van repitiendo distintas ideas, no solo de lo bueno y lo malo, sino que, por ejemplo, se nos va repitiendo la historia. ¿Ya? ¿Quién descubrió América? ¿En qué año? ¿De dónde venimos? ¿Cierto? Y formación, nosotros, le repito, no la vamos cuestionando, sino que la vamos repitiendo, repitiendo, ¿ya? Pero llega un momento entonces, justamente como a la edad que tienen ustedes, que es la adolescencia, en la cual uno bien comienza como a cuestionar toda esa información, sobre todo lo que está relacionado a lo bueno y lo malo, ¿cierto? Por ejemplo, con las leyes o algunas cosas que tiene el colegio, ¿ya? Que no nos gustan. Entonces, nos da la posibilidad cuando nosotros cuestionamos las cosas de mirarlas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, ¿ya? Y eso automáticamente nos abre la mente, ¿ya? Bien, la filosofía, chiquillos, justamente consiste en eso, en que uno vuelve a cuestionar las cosas que nos dijeron cuando chicos para en el fondo ver si son válidas o no, ¿ya? Porque acuérdense que nosotros de dónde obtuvimos esa información, de los padres, ¿cierto? O del colegio, y esa información se repitió y muchas veces no viene dada porque, por ejemplo, los mismos conocimientos que nos enseñan en el colegio se basan en cosas científicas y acuérdense que la ciencia va cambiando, sus teorías van cambiando, se van modificando. Lo que sabemos de la historia son interpretaciones de ciertos historiadores que con el paso del tiempo se van cambiando, se van descubriendo nuevos antecedentes históricos, libros enterrados, ¿cierto? Y los conocimientos mismos van cambiando, entonces la filosofía justamente consiste en eso, ¿ya? En decir, oye, a ver, tranquilo, veamos qué está sucediendo aquí, veamos si lo que me están enseñando a mí es realmente de esa manera o no, ¿ya? Y por eso la filosofía de chiquillos nos permite no solo cuestionar la realidad, sino que cuestionarnos a nosotros mismos, porque al cuestionar la realidad en que vivimos, nosotros, acuérdense que fuimos formados por esa realidad cuando vemos, recuerden en psicología lo de la personalidad. La personalidad de uno tiene mucho que ver con el entorno, ¿ya? Con dónde uno creció, dónde se desarrolló. Y en este sentido, si uno se pone a pensar, no solamente el entorno de la familia que creció en Puente Alto y que tiene estas características, sino que esta familia nació en Chile, ¿cierto? Y Chile tiene estas características como cultura, ¿cierto? Que las heredó de los europeos, por ejemplo, cuando llegaron los españoles, y ahí está como siempre el trasfondo de ir más atrás a investigar, porque cuando investigamos la historia también, o cuestionamos en realidad toda esta realidad, nos estamos cuestionando nosotros mismos. ¿Quién soy en realidad? ¿Soy un resultado de esa cultura que en cierto sentido se impuso en América? ¿Quién soy yo? Ya al cuestionarlo todo, eso es lo bueno de la filosofía, que se cuestiona también a uno mismo. ¿Ya? Y por eso en este sentido
eh, la filosofía, como sale ahí, miren, en esta diapositiva, es tan amplia, dice, que trata de responder a las preguntas sobre todo aquello que existe, sobre toda la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, salen ahí, ¿existe algo después de la muerte? ¿Ya? ¿Es la realidad solo aquello que vemos? ¿O hay cosas que no vemos y que sí pertenecen a la realidad? ¿Ya? ¿Cómo sé si algo es real o no? Por ejemplo, si he tenido una experiencia sobrenatural, ¿cómo sé que fue real o que fue una alucinación, que solo yo vi? ¿Ya? Otra pregunta, por ejemplo, ¿existe la verdad o solamente las opiniones personales? Ya, acuérdense de esto mismo que decíamos de la ciencia va cambiando, ofrece verdades que van cambiando, entonces uno se puede preguntar, ¿existe la verdad o solo existen opiniones? Y siempre, chiquillos, siempre, cuando uno, por ejemplo, va a ser filósofo, tiene que, lo primero que todo es reconocer la propia ignorancia. Aunque uno sepa, aunque uno haya leído, si uno se hace una de estas preguntas, lo primero que uno tiene que hacer como filósofo es decir, a ver, voy a hacer cuenta que no sé nada de lo que aquí se está diciendo sobre esta pregunta. Y voy a empezar a investigar de nuevo. Ya, imagínense ahora, nosotros tenemos más ventajas para ser filósofos porque si sabemos usar bien el Internet, podemos buscar esas preguntas, ¿cierto? Respuestas a esas preguntas que nos vamos haciendo. ¿Ya? Por eso, mira, en este sentido, vamos a decir que la filosofía, al tratar de responder a todas las preguntas innatas que tenemos, es decir, que vienen con nosotros esas preguntas, que todos los humanos nos hacemos esas preguntas, de repente, ¿cierto? La filosofía aborda entonces la existencia, porque son preguntas existenciales, ¿ya? Y por eso va a preguntar sobre qué es la ciencia, qué es el derecho, en qué consiste la ética con el bien y el mal, ¿cierto? Qué tipo de relación tiene el lenguaje con la realidad, ¿cierto? La educación, por ejemplo, cuál debiese ser el mejor modelo educativo o educar es adoctrinar solamente, ¿cierto? En cuanto a la política, ¿qué significa hacer política, ¿cierto? ¿Cómo estructuramos una sociedad de una mejor manera para que pueda esta sociedad ser mejor? Entonces, en este sentido, es que la filosofía nosotros la podemos tomar como dos cosas, ¿ya? Y por eso tiene el objetivo, lo vamos a recordar, miren, es que la filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. En este sentido, miren, porque cuando nosotros vamos a acercarnos ahora a la filosofía, nosotros vamos a tener dos cosas que hacer, ¿ya? Nos vamos a enfrentar a una disciplina académica, la filosofía como una disciplina académica, es decir, como sale en el dibujo de la izquierda, a un profesor que nos va a enseñar, en este caso yo, cuando les cuente sobre cada uno de los filósofos y les diga, mira, Sócrates nació en el 300, perdón, en el 347 antes de Cristo, ¿cierto? Dijo esto, estas son frases de él opinaba esto sobre la vida, ¿cierto? ¿Ya? Y al mismo tiempo, el conocer eso nos ayuda en algo muy importante, porque si bien todos nosotros nos preguntamos qué hay después de la muerte, o si de verdad existirá lo bueno y lo malo, o solamente son imposiciones de los más poderosos, todos nosotros vamos a tener una respuesta personal, ¿cierto? Cada uno de nosotros va a pensar, sí, yo creo que hay vida después de la muerte, otro va a decir, no, yo en realidad creo que no, ¿cierto? Cada uno va a tener una postura distinta, ¿ya? En este sentido uno dice, bueno, ¿qué gana uno con la filosofía? Lo que pasa, chiquillos, es que lo que gana uno es que esta pregunta filosófica, una pregunta filosófica siempre va a llevar a otra pregunta nueva y a otra, ¿cierto? Y vamos a querer siempre ir a la base del asunto para conocerlo bien, ¿ya? Y en este sentido, por ejemplo, yo para responder una pregunta filosófica como por ejemplo, ¿qué es la libertad? Yo me voy a hacer infinitas preguntas más y para responderla necesito tiempo, ¿ya? Y ese tiempo, por ejemplo, mientras más tiempo yo me demore reflexionando, tratando de responder aquí y por allá, voy a ofrecer una respuesta más acabada. Entonces, por ejemplo, los grandes filósofos
a veces se toman años en responder preguntas para después escribirla en un libro. Y lo que tenemos nosotros la suerte es de poder recoger ese libro, y ese libro que, por ejemplo, el discurso del método, que René Descartes se demora una vida en hacerlo porque es la conclusión es su conclusión sobre todo lo que ha vivido después de como 50 años. Esos 50 años que él se demora en escribir esa obra, nosotros la podemos leer en 2 horas. ¿Ya? Entonces podemos tener acceso al pensamiento, por ejemplo, casi científico, podríamos decir, de una pregunta como la libertad, acceder a ella, y él, al contarnos a nosotros, nos ofrece una visión nueva. Y René Descartes va a tener una opinión sobre la libertad, Aristóteles va a tener otra, ¿cierto? Kant va a tener otra, y cuando uno vaya viendo todas esas distintas respuestas que ellos entregan, ¿cierto? Uno va a ir obviamente formando su propio criterio sobre lo que es la libertad, y va a decir, sí, mira, de René Descartes esto creo que es correcto, en esto creo que no, que se equivoca, porque se pueden equivocar, ya que, por ejemplo, hay que considerar que se escribieron en contextos históricos antiguos, en donde quizás por miedo no decían cosas, o bien decían esto. Entonces, al final, tomo esto de Descartes, tomo esto de Aristóteles, tomo esto de Kant, y me armo yo mi propia filosofía de vida, y por eso la filosofía tiene eso, chiquillos, de que, como dice abajo, es una actividad humana, ¿ya? Porque se pasa a transformar en un sentido de la vida. Yo, por ejemplo, cuando leo a estos autores y entiendo lo que es la libertad, ¿cierto? Me hace un clic en mi cabeza ese concepto nuevo de libertad que yo armé ahora a partir de esas lecturas, y comienzo ya a vivir de otra manera, me comienzo a comportar de otra manera, ¿ya? Me van a preguntar mi opinión y mi opinión va a ser distinta. Entonces, esa es la utilidad que tiene la filosofía, no aprender solamente quién dijo qué cosa hace cuántos años atrás, como la disciplina académica, ¿cierto? Que dice en la izquierda, se estudian, comparan y problematizan las distintas teorías filosóficas de distintos filósofos de la historia occidental, es decir, de la historia de la filosofía europea, ¿cierto? Y se estudia, como yo le decía, se leen los textos de él, vemos qué opina él sobre cierto tema, ¿ya? Y también como actividad humana que consiste en buscar respuestas racionales para grandes preguntas que nosotros nos hacemos, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué hacer el bien si no todos lo hacen? ¿Ya? Es una pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿cierto? Y nos hacemos constantemente, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la realidad misma que estamos viviendo, por ejemplo, con esto de la pandemia, ¿cierto? Porque, bueno, hay gente que sale de sus casas, ¿cierto? Sale a carretear, y hay otra gente que no, ¿ya? ¿Por qué yo me estoy quedando en mi casa y el otro de al lado está saliendo? Ah, ¿sabéis que voy a salir igual? ¿O tendré que quedarme en mi casa? Y ahí uno tiene que pensar y buscar una respuesta, chiquillo. ¿Ya? Que en ese fondo, en el fondo, cuando tú te estás preguntando, por eso vamos a ver ahora las características de la filosofía, ¿ya? Es justamente eso de que al final, cuando tú te estás preguntando, bueno, ¿y salgo yo o no salgo? Si mi vecino está saliendo a carretear o a divertirse, ¿cierto? En el fondo, tú te estás enfrentándote al dilema filosófico de la moral, de lo ético, de qué es lo correcto hacer, ¿ya? De si obedecer, ¿cierto? Una ley que atenta contra mi libertad, pero que apunta a un bien general, ¿ya? Como es cuidarnos de una pandemia, o bien, ¿cierto? Yo soy de la opinión de satisfacer mis necesidades y salgo nomás, y por lo que además uno puede decir, además por lo que me he informado, creo que el virus no existe porque es una invención de los más fuertes para controlarnos y nos quieren hacernos, qué sé yo, ya cada uno va a tener su propia forma de responder a las preguntas, pero en el fondo tú te estás enfrentando a esa pregunta, ya filosóficamente hablando, al qué es correcto hacer ahora, salir o quedarme, ya, y estamos preguntando qué es lo correcto en sí, ya. Entonces por eso dice, mire, lo importante de la filosofía consiste en contestar sus preguntas de manera racional, ¿ya?
aquí decimos, chiquillos, cuando es esa definición de que el humano es un animal racional, o como bien sale en el dibujo ahí, la razón, ya vamos a ver nosotros más adelante a continuación, tiene que ver con una capacidad que tenemos nosotros los seres humanos, ya, de analizar, ¿cierto? Ciertas cosas que nos pasan, ¿ya? Analizar situaciones, ¿ya? Analizar objetos y sacar conclusiones a partir de esas situaciones. Eso es razonar, esa es la razón. Es una facultad que está, por decirlo de una forma, dentro de nuestra mente y que nos permite sacar conclusiones, como por ejemplo, cuando tú veías el video en internet de que el gato está con la mano empujando la taza y tú decís, se va a caer, ¿cierto? Y esperáis ahí a que se caiga y se cae efectivamente. Es ese acto, chiquillo, de que la mente le dice a uno lo que va a pasar, se va a caer, que saca una conclusión por causa y efecto, eso es la actividad de la razón. Ahí está operando la razón. Ya es una herramienta, pero no es una herramienta fácil de usar. Ya, porque así como en esta ocasión nos dijo, oye, el gato va a botar ese objeto que está ahí en la mesa, muchas veces nuestra razón nos hace hacer predicciones que son erradas, como por ejemplo cuando uno ve que hay una persona que anda vestida, ¿cierto? Y lo va encasillando. Entonces, por eso también hay que tener cuidado con este elemento racional y en la medida, chiquillos, en que uno se dedica a la filosofía, ¿ya? Su mente va a estar después más capacitada para evitar caer en esos errores de razonamiento, ¿ya? Acuérdese que estas son habilidades, ¿ya? Por eso ahí sale una frase que dice, la filosofía es una actividad racional, universal, radical y crítica, ¿ya? Ya, y que en el fondo, miren, básicamente, más que astral, ¿ya? Rechaza los mitos, ¿ya? La palabra mito, chiquillos, significa relato, una tradición. Al principio de esta clase partí explicando que la tradición consiste en aquellos conocimientos que se nos van pasando a nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, de los padres a los hijos, ¿ya? Por ejemplo, que robar es malo, ¿ya? O que América fue descubierta por Colón, ¿ya? Son cosas que van pasando y que uno va repitiendo. Entonces, lo primero, ¿ya? Es que la filosofía va a rechazar cualquier conocimiento que se nos ofrezca, ¿cierto? Y va a tratar de argumentar las respuestas de manera racional, es decir, de esta forma que yo les decía, pensando, ¿ya? Pensando en posibles causas y efectos de las cosas, ¿ya? Es universal, después dice, porque pretende dar explicaciones globales. Es decir, trata de explicar, chiquillos, cuando uno se hace una pregunta filosófica, por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Cierto? Yo voy a querer hablar de qué es la libertad en sí, ¿ya? Porque hay distintos tipos de libertad. Está la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de querer hacer lo que yo quiera cuando yo quiera, ¿cierto? Etcétera. Pero al ser universal voy a tratar de responder a la pregunta ¿qué es la libertad en general? ¿Ya? Onda, por decirlo de una forma, ¿qué cosas tienen en común todos los tipos de libertades? Si yo descubro qué cosas tienen en común todos los tipos de libertades, voy a estar abordando, ¿cierto?, lo más esencial de lo que la libertad es. Por eso también dice ahí que la filosofía es radical, porque la palabra radical, niños, viene de raíz. Entonces, cuando yo estoy preguntando por qué tienen en común todas esas libertades por querer buscar ese elemento en común, estoy yendo a la raíz, a la base,
¿ya? A la libertad más básica de todas, ¿ya? Y así con lo que nos preguntemos, con qué es el amor, ¿cierto? De todos los tipos de amor, ¿qué tienen en común ellos? ¿Ya? ¿Qué es el bien de todas las acciones buenas que hay en el mundo? ¿Por qué se consideran buenas? ¿Qué tienen en común cada una de ellas? ¿Ya? Y así, siempre vamos a ir a la base de todo, ¿cierto? Por eso es raro también que la gente piense que la filosofía son puras respuestas personales de los filósofos, porque en realidad no es que el filósofo va y dice, ah, mira, yo creo que la libertad es esto, ¿por qué? Porque así me tinca que... No, po. Es una cosa, como bien le estoy diciendo a usted, racional, universal, radical, y por último, como dice ahí, es crítica, ¿ya? Que se enfrenta a opiniones y conocimientos establecidos, eso que yo les decía a ustedes, porque nosotros nos dan la información, ¿ya? Y lo más común, ¿cierto? Va a consistir en que uno la repita, ¿cierto? Pero por eso también en algún punto, perdón, en algún punto ahora, cuando decimos que vamos a englobar estas 4 cosas en una sola idea, es que vamos a decir que en la filosofía, chiquillos, lo más importante es reconocerse como una persona ignorante, ¿ya? Es reconocer la propia ignorancia, ¿ya? Es sentarse un día y decir, oye, ¿sabéis qué? Yo todas las cosas que sé me las han contado, ¿ya? Y otras cosas que yo he aprendido por la experiencia, en mi experiencia nomás, pues cada uno tiene su propia experiencia, entonces lo que yo sé lo sé de mí nomás, ¿ya? Y las otras cuestiones me las han contado, ¿ya? Entonces uno dice, chuta, al final no sé nada, porque ¿qué pasa si las cosas que me han contado no son así? No son como me han dicho, ¿ya? Entonces, uno de nosotros, por ejemplo, cuando le preguntan qué es la libertad, uno al tiro tiene casi una respuesta, a ver, pucha, a ver, qué la libertad podría ser, y uno elabora su respuesta, ¿cierto? Podría ser la ausencia de cadena, ¿ya? Pero uno cuando es filósofo, uno tiene que decir, no, pues, a ver, voy a hacer cuenta que no sé nada de lo que es la libertad, voy a borrar todo lo que a mí me han dicho libertad y voy a empezar de nuevo, ¿ya? ¿Qué entiendo por algo que es libre? ¿Qué significaría lo contrario? ¿Qué significaría que no esté libre? ¿Ya? Y así después, por ejemplo, uno empieza a buscar ejemplos, ¿ya? A ver, ¿existirá un animal que es libre y otras veces no? ¿Ya? Y después, por ejemplo, chiquillos, ahí es donde yo voy, que uno ya después tiene que empezar a avanzar y empezar, no sé, pues, a investigar, ¿ya? Casi siempre, por ejemplo, es bueno ir a la etimología de una palabra. La etimología es el origen. ¿De dónde, por ejemplo, fue la primera vez que se dijo esa palabra? ¿Ya? Y por ejemplo, no sé, pues en los diccionarios de la RAE tú buscas y sale entre paréntesis, dice del latín tanto. Entonces después uno puede ir a un diccionario de latín español y hay algunos que vienen con la explicación de la palabra, ¿ya? Y ahí te van a decir, ah, mira, pensar que el concepto de libertad, y ahí uno chiquillo se va dando cuenta de cosas, ¿ya? Y te van a decir el concepto de libertad nació en tal época, ya antes no existía. Por ejemplo, miren, la subjetividad. Ya, el mismo hecho que nosotros damos por cierto, es como obvio que la subjetividad existe, ¿cierto? Que cada uno puede tener su propia opinión con respecto a las cosas, porque yo veo el mundo desde mi perspectiva y el otro la ve desde la suya. Ese concepto, chiquillo, de subjetividad no existía hasta antes de 1700, ¿ya? En 1700, el filósofo Emmanuel Kant inventa este concepto de subjetividad, ¿cierto? Porque antes, con los dogmas, por ejemplo, de la iglesia, estaba prohibido pensar que uno podía tener y ser dueño de su propia verdad. Era imposible porque había otro paradigma, ¿cierto?, que estaba operando sobre la persona, son ideas, y esta idea le decía que los seres humanos somos animales, somos seres limitados, ¿ya? Y que nuestra inteligencia no es perfecta y que la inteligencia perfecta solo le corresponde a Dios, que Él lo sabe todo. Y como Él lo sabe todo, la verdad está escrita en la Biblia. Y todo el mundo se explica la realidad de esa manera, ¿ya? Y está prohibida la ciencia, ¿cierto? Y la gente lo acepta, vive conforme a eso, lo da como un hecho natural, ¿ya?
hasta que en 1700, finales de 1600, ¿cierto? Alguna gente ya de mente más abierta y más de espíritu más crítico y más porfiado empiezan a hacer cierto tipo de experimentos que empiezan a contradecir, ¿cierto? Las posturas de la iglesia y, ¿cierto? Ya en 1700, cuando el filósofo Immanuel Kant analiza todo esto que está pasando, que los adelantos tecnológicos están chocando con las creencias de la iglesia, él descubre, ¿cierto? Y dice que nosotros somos seres subjetivos, ya que la realidad parece que depende de cada uno de nosotros y también que la realidad es una cosa humana, que nosotros los humanos vemos la realidad de una manera, de forma distinta a como la verían los otros animales y le vamos dando sentido. Eso significa subjetividad que viene de sujeto, que es el sujeto el que le da valor a la realidad, ¿ya? Por decirlo de una forma, sin el sujeto la realidad no existe, ¿ya? Esos son descubrimientos filosóficos, niños, que se llega después de años, ya pueden ser décadas que una persona está investigando una pregunta filosófica, y por eso yo les digo, uno de los beneficios que nosotros vamos a tener al estudiar filosofía va a ser el rápido acceso, ¿cierto?, a este tipo de información, ¿ya? Entonces, vamos viendo lo siguiente. Quiero ver si hay alguna pregunta escrita con lo que... Déjame dejar de compartir esto. Ya. Chiquillos, ¿hay alguna pregunta o no? ¿Algo hasta aquí?